Bien, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, comentario. Maestra, Dígame. eh, bueno, en el primer semestre me acuerdo que a mí en mi salón me dejaron también leer el libro de El hombre en busca del sentido y pues analizar estos conceptos de resiliencia, logoterapia, bueno, sobre Víctor Frankl y su teoría sobre pues el superar las adversidades y buscar el sentido como una manera de motivarnos. Y se me hace muy interesante, no lo había pensado como en un entorno, un contexto hacia los niños o hacia los adolescentes. Claro, claro, claro. Es muy, muy interesante y de verdad que los niños y los adolescentes justamente que tienen ese gran potencial, ¿verdad? Tienen una plasticidad cerebral incluso, porque sus cerebros se están formando. Entonces, es una capacidad increíble la que tienen, ¿no? De adaptarse. Eh, de hecho, se pueden adaptar a cosas que tal vez no tendrían que adaptarse, ¿no? Y también eh, a veces es esa la situación, pero sí tienen esa posibilidad que un adulto no tiene. Ujú. El problema es que el niño aprende todo, ¿sí o no? Al contrario a lo que se pensaba antes de que el niño no se daba cuenta, no sé si a ustedes les tocó esa percepción social de antes, ¿no? Los padres hacían las cosas como que el niño no se da cuenta. Al contrario de esa percepción, creo que ahora nos queda muy, muy claro que el niño se da cuenta de todo, ¿sí? Y que justamente es mucho, muy sensible a todo eso, aunque ha aprendido a que no se debe meter, a que no debe de intervenir, o a lo mejor no quiere, pero créeme, está escuchando lo que pasa en la familia. Si alguien tiene niños en su casa, o sea, están atentos, ¿no? Claro, hay quien vive en su mundo, ¿verdad? Pero, eh, pero la mayoría están como muy atentos al entorno social, quieren saber, quieren conocer. Eh, hacen preguntas, ¿no? Y entonces, claro, imagínense, dependen de los adultos, ¿sí? Por pura evolución, si tú ves a un adulto que cuida de ti, está estresado y no tiene tiempo, pues claro que el niño se va a angustiar también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces absorben todo, por eso se adaptan también, tienen una magnífica capacidad de aprender y luego digo yo, eso es lo que después también o sea, a la vez que sirve como una gran capacidad adaptativa, después el problema es que durante la infancia hay tal capacidad de aprender que si a mí me programaron y alguien me hizo sentir que yo no tengo suficientes cualidades, perdón por la palabra, pero, o que alguien me llamó inútil o me hizo entender que yo era inútil. Es muy difícil después de adulto que cambie esa idea de sí mismo. ¿Sí me explicó? Porque esos periodos, por ejemplo, son muy sensibles justamente a captar, ¿sí? Porque por esa capacidad de tener que aprender de todo el entorno sin filtros, porque los niños no pueden decir, ah, me está llamando inútil, pero eso es porque tiene un mal día, ¿sí? O me está hablando mal o me está regañando, pero eso es porque anda estresado, anda preocupado. Ellos no pueden, eso lo hace un adulto, ¿sí? O está enojado conmigo, pero no es conmigo. No, el niño piensa, yo estoy mal. Ujú. Porque tienen también una postura, eh, pues sí, están saliendo de ese egocentrismo primario, ¿verdad? Ustedes vean a un niño chiquito, piensa que el mundo gira alrededor de él. Ajá. Que todos ven lo que él ve. ¿Sí? Un niño chiquito no tiene idea de la diferencia de perspectivas, ¿verdad? Eso se aprende con cierta edad. Ujú. Maestra, ¿Sí? y en ese ejemplo donde el niño, pues, de pequeño escucha que es inútil, entonces crece sintiéndose así, sería como indefensión aprendida.
La indefensión aprendida sería más como una idea, una creencia desde un enfoque cognitivo, una creencia central, es decir, sobre uno mismo. ¿Sí? Si él piensa, soy inútil, en el sentido de no soy capaz de afrontar los retos que vienen para mí, estamos hablando de una idea central en términos de incapacidad. ¿Qué voy a esperar de ese niño? Que se sienta ansioso. Porque está percibiendo que no es útil en el sentido de no poder afrontar los retos, ¿sí? No tiene las capacidades, ¿vale? Y si fuera en el sentido, soy inútil y nadie me va a querer, o soy inútil, no reúno las cualidades necesarias para que alguien me ame, estaríamos hablando de una creencia central en la categoría de no ser amado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué puedo pensar de este niño? Que puede tener ansiedad social. Es decir, nadie me va a querer. Luego, entonces, me pongo ansioso en situaciones sociales. Probablemente es una hipótesis, ¿sí? O bien, depresión, ¿sí? Es más probable que haya más tristeza, más que ansiedad. Probable, ¿verdad? Pero esas son creencias, llamamos creencias centrales porque están en el fondo, ¿verdad? Son ideas globales, ¿sí? Subjetivas, que el niño cree sin cuestionarlas. Ajá. Si llegó a ser esta una creencia central activa, el niño va a creer sin cuestionarlas y además va a dejar información que refute su creencia fuera. No no la va a poner atención a esa información. En cambio, todo lo que signifique que esta creencia es verdadera, a eso le va a poner muchísima atención. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces eso ya va a quedar como una creencia central. En la vida adulta, ¿sí? Probablemente la siga manteniendo, probablemente haya experiencias que se la quiten, ¿verdad? Hay experiencias de sentirse capaz, de sentirse útil, que le rompan su creencia, pero probablemente continúe y entonces vaya a terapia, ¿sí? Y son los pacientes que llegan y dicen, no sé por qué, pero no confío en mis cualidades, ¿sale? No sé por qué, pero me siento muy inseguro, ajá, con cierta situación, ¿vale? Vamos a rastrear qué tipo de creencias sobre sí mismo, ¿sí? Está manejando. No sé si me explico. La indefensión aprendida sería más una cuestión, de, a ver si ahorita lo recupero ese término, pero es una cuestión como de, es más social desde mi punto de vista, pero no sé, igual quien quiera me puede corregir, en el sentido de alguien que recibe, alguien que por ser indefenso logra algún tipo de ganancia, ¿sí? Entonces no va a dejar de ser indefenso, ¿estamos de acuerdo? Va a aprender a ser indefenso para seguir obteniendo esas ganancias. Entonces la indefensión ya no es una adversidad a la cual el individuo se enfrenta, sino que la indefensión es aprendida. Aprendí a estar indefenso para obtener algo. No sé si me como, explico. como un estímulo maestra. Claro, me dan un estímulo reforzador por ser indefenso. ¿Ustedes qué creen? ¿Voy a dejar de ser indefenso o no? Pues no. No, porque estoy ganando el estímulo, ¿sí? Desde mi punto de vista, eso sería una indefensión aprendida. Y es más hacia lo social, más hacia los programas, por ejemplo, asistenciales, ¿no? Si yo soy una persona en condición vulnerable y el Estado me da eh, algunos incentivos, estímulos, ¿verdad? Reforzadores. Pues algunas personas creerán que va la sociedad a tener un aprendizaje de, pues me quedo vulnerable para que me sigan dando, ¿sí? Pero bueno, es controvertido, ¿eh? En esa parte social, pues es controvertido, ¿no? Porque pues la asistencia social a la población vulnerable
pues implica que los niños puedan comer, ¿no? Y niños que no tienen que comer puedan comer. Entonces, ¿cómo va a estar eso mal, ¿no? Por eso digo, es un tema controvertido, no es objeto de la materia, pero esa sería la diferencia. Ujú. No sé si en esto quede claro la diferencia entre lo que es una creencia que uno va formando sobre sí mismo, que se vuelve muy sólida, ¿ves? Muy fuerte. Entonces, en terapia, estas son las más difíciles de modificar, ¿sale? ¿Cómo se modifican? Ah, bueno, pues hay un montón de estrategias, ¿sí? Pero a estas es a las que les tenemos que, de algún modo, pegar, entre comillas, pegar fuerte, ¿sí? Para irlas cuestionando, irles eh, abriendo otras posibilidades, ¿no? Eres inútil, ajá, pareciera que es inútil en todo momento, ¿no? En todas las circunstancias, eh, en todas las tareas, ajá. Pues ahí ya se está llevando parte de su propia información, ¿están de acuerdo? Eh, Pero eso es justamente lo que ocurre cuando se conforma una idea central. Maestra, ¿y cómo se conforman las ideas centrales? Ah, pues a través de las experiencias, ¿sí? A través de las experiencias que el niño vive a lo largo de su vida, a través de momentos, ¿verdad? Donde se le dijo esto, se le insinuó esto, se le dejó pensar esto, donde él mismo creyó esto de sí mismo, ¿sí? Eh, y a partir de algo que vio, que observó, y después estuvo como muy atento a saber si eso era verdad. Nadie le dijo que no era así, más bien el contexto y la familia, una familia no validante, pues se lo fue confirmando a lo largo de varias otras experiencias, ¿no? Entonces ya el niño va confirmando, reconfirmando y entonces todo empieza a ser, ah, si repruebo un examen es porque soy inútil, no porque estaba difícil. Ya no me fijo en si estaba o no difícil, en si la mayoría lo reprobó o no, ¿me explico? Ya todo va para el mismo costalito, para el mismo archivo. Uh-huh. eh, si una niña no quiso hablar conmigo es porque soy inútil, porque no reúno lo necesario, sin importar si la niña a lo mejor ya tenía novio y no me di cuenta, etcétera, ¿me explico? O sea, esa información ya no es evidencia de que yo soy útil, ¿no? O de que el problema no esté en mí, sino que ya todo va a ser evidencia de que yo tengo un problema o soy un problema, ¿vale? Bueno, no sé si haya más comentarios, se nos fue un poquito el tiempo, pero en temas muy importantes que quiero que estén pues en la, en la base de toda lo que va a venir siendo después la experiencia educativa, ¿no? Ir pensando en esos términos, porque eso me sirve para mi informe, ¿no? De eso voy a preguntar en mi informe. Ese problema con el que me viene el paciente, el niño, habría que verlo como un pastel, ¿verdad? Ahora cuéntame quién le puso los ingredientes, cómo lo fueron cocinando, cuánto tiempo lo estuvieron horneando para que viniera este pastel así, ¿verdad? Porque no nació el problema de un día para otro, ¿vale? Ahí hay una historia y esa historia yo la tengo que conocer y sobre todo tengo que saber cuál es la información relevante y significativa que me lleva a que esa parte se haya configurado, ¿sí? O que ese problema se haya configurado y ahora se presente de esta manera, ¿sí? Así quisiera yo que lo fuéramos viendo. Y que tiene que ver con las creencias que se han adquirido, ¿no? Cómo se fueron también preparando, madurando, ¿verdad? Haciendo grandes, haciendo fuertes, por qué se siguen haciendo fuertes aquí y ahora, cómo voy a intervenir entonces, ¿sí? Para empezar a cuestionar todo esto, ¿sí? Pues bueno, hay estrategias también, ¿verdad? Blanca Pamela, ¿alzaste la mano? Sí, maestra, yo solamente quería comentar que sí, en el caso de los niños creo que a veces son como unas esponjitas que van aprendiendo todo lo que se les enseña, ¿no? Y más en la familia. Y por eso, como decía usted, lo de soy inútil, no puedo, que a veces los padres a veces no se fijan a lo mejor en las palabras que se les menciona a los niños, que como que tienen mucho mayor peso en ellos y como que se la van creyendo, ¿no? Y como que así se van formando estos problemas poco a poco en ellos hasta cuando son adultos.
Totalmente, totalmente, totalmente. Es una programación. Entre más pequeñito, más esponjoso, ¿verdad? O sea, tú dile a un niño mexicano que es japonés y dale con que es japonés y dile que vive en Japón y alguien de afuera le va a preguntar, no sé, 4, 5, 6 años, ¿sí? Y él iba a decir, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué crees que va a responder? Soy japonés y vivo en Japón. ¿Sí o no? ¿Sí? No tienen manera de conocer otra cosa más que lo que absorben del medio, ¿sí? Es por allá los 7, 8, 9, tal vez si tienes, si socializa, ¿va? Porque ahorita están encerrados en sus casitas, pobrecitos, o sea, se va a dar cuenta que sus papás no le dijeron la verdad, ¿sí? Pero hasta entonces, fíjate todo lo que tuvo que pasar para que por sí mismo cuestionara la realidad, ¿sí? Por eso hay que, híjole, hay que hacer todo lo posible porque estos niños crezcan con un sentido de valía personal, porque son valiosísimos, ¿sí? Todos, ¿verdad? Todos los seres humanos son muy sensibles a las palabras que vienen a validarnos, ¿sí? A reconocernos. Es como si tomáramos, ¿verdad? Aire, gasolina, como que, ay, pues, como que nos ayuda. Sabemos que es bueno para nosotros, ¿sí? Claro, si se hace en forma muy auténtica, ¿verdad? Sin exageraciones, sin cosas artificiosas, ¿no? Bueno, pues entonces hasta acá vamos a terminar. Ya no pude asignarles las actividades. Vamos a hacerlo el día lunes sin falta. Y pues bueno, pasen un lindo fin de semana. Los veo el lunes, por favor. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestra. Hasta luego, lindo fin.